Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Inofarma? ¿Cómo están? Deseo que todos estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy, miércoles 20 de enero del 2021, ya con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevas pláticas para todos ustedes. Ya saben, Laboratorio Inofarma, presentes en la capacitación continua, bueno, la educación continua y la capacitación constante. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Tenemos ya, bueno, dos noticias. La primera, ya tenemos a los ganadores de los libros de la semana pasada. Muchas gracias, doctor Alejandro Morales, ya tiene su libro. El doctor José Ángel Soto Matla también ya tiene su libro. Muchas gracias. Por favor, si nos pueden comentar aquí, si ya lo tienen. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Ojalá que lo disfruten mucho. Otra noticia. Tenemos libro nuevo para el día de hoy. También tenemos regalito. Vean, es Gastroenterología. Un libro muy bonito. Es un atlas ilustrado. Bastante bonito. El día de hoy tenemos una plática acerca de implantes no metálicos para ruptura de ligamento craneal cruzado. Implantes no metálicos, impartida por el doctor Octavio Bravo, que es un médico al que yo admiro mucho y quiero mucho. Lo tengo aquí como invitado, pues con el agrado de tenerlo en mi casa, la casa de todos ustedes. Y pues bueno, vamos a compartir un rato. Ojalá que esta charla sea de su interés. Ya saben, si tienes a alguien que le puede interesar esta plática, por favor, compártesela. De esta forma vamos a hacer mucho más grande esta comunidad, lo de Inofarma. Hemos sido ya pioneros en este tipo de eventos. Les comentaba, teníamos 1,000 seguidores antes de iniciar estas pláticas. Ahora tenemos 21,000 seguidores ya, un poquito más de 21,000 seguidores y si no es que casi 22,000. Gracias a todos ustedes por su confianza, gracias por su lealtad, gracias por la confianza de dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar o el lugar de su trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo esto porque estamos para apoyarlos, para apoyar a nuestro gremio que tanto amamos. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, ya saben que pueden encontrar ya productos de Laboratorio Inofarma en Guatemala con distribuidora Global Vet, ahí con mi amigo Carlos Obando, en Perú con distribuidora Improvet y en Panamá con distribuidora Soluciones LM. Próximamente vamos a estar en más países, ya saben, no se despeguen, estén pendientes porque vamos a tener muchos más países a los que vamos a estar llegando. También quiero comentarles que, pues bueno, las pláticas ya saben que se quedan grabadas por tiempo indefinido, todavía vamos a estar teniéndolas en la plataforma, ya saben, la página www.inofarma.com.mx o en las redes sociales como Loeffler-Inofarma. Le vas a dar clic en el menú, en sección webinars, eventos webinar, y ahí vas a ver todas las pláticas que tenemos ya grabadas para que las puedas ver. Le das clic y te dirige a YouTube. En YouTube, ya que estés ahí, te suscribes a nuestro canal, activas la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. También tramita tu constancia. Ahorita de esta plática les vamos a poner el link para que puedan tramitar la constancia inmediatamente después de que vean la plática. Y pues bueno, así hacerle con todas. Ya todas tienen el link para que hagan su constancia y de esta forma tengan la evidencia de que asistieron a estos webinars. Gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todas las distribuidoras a nivel nacional e internacional, que ellos nos ayudan a coordinar todos estos eventos y a la difusión, al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET, del doctor Isidro Castro, que le mandamos un abrazo muy cariñoso, porque ellos son los que avalan nuestras constancias de asistencia a estos webinars. Así es que saben que es una buena institución en donde van a tener validez oficial. ¿Qué más? Bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Octavio Bravo. Doctor, si me hace favor de activar su camarita y su micrófono, por favor. Ahí lo vemos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto saludando a todos los que asisten a esta conferencia de primera calidad que impulsa Inofarma. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues nosotros encantados de tenerlo nuevamente aquí en este webinar, pues para bien de todos los colegas que están haciendo clínica día a día allá afuera, y me da muchísimo gusto contar con su asistencia, doctor. Me voy a tomar la libertad de leer un poquito de su currículum. Les voy a comentar, el doctor Octavio Bravo Miranda es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Posteriormente estuvo en una estadía en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba. Después hizo la especialidad en medicina y cirugía para perros y gatos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Después cursó, igual que yo, el diplomado en traumatología y ortopedia del Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria de San Bet, en México. Es miembro fundador de la Academia de Ortopedia de México, AMTOPE, por sus siglas, Asociación Mexicana de Traumatología y Ortopedia para Pequeñas Especies. Es ponente en varios países de Latinoamérica de temas de ortopedia veterinaria. Tiene 28, a la fecha 28 publicaciones de ortopedia veterinaria, 22 patentes y adaptaciones de implantes ortopédicos veterinarios, 3 libros publicados como colaborador y autor, 3 premios nacionales de investigación aquí en México y labora en Hospital Veterinario Medipet en la Ciudad de México. Entonces, como pueden ver, es un currículum muy amplio. Solo leí un poquito, doctor. Discúlpenme si no leo todo, porque si no nos aventaremos una hora fácil aquí. Pero la intención era esa, que nada más presentarlo oficialmente y pues decirles a todos los colegas que por favor aprovechen mucho estas oportunidades. Estas oportunidades son únicas. El año pasado, que fue el 2020, el año del coronavirus y todas las desgracias que nos pasaron mundialmente, pero también fueron para nosotros los médicos veterinarios un año bueno. Nos fue en general bien, tuvimos mucho trabajo, no hemos dejado de tener trabajo, como laboratorios también hemos tenido mucho trabajo, estamos vendiendo los medicamentos, los pacientes siguen, siempre se han enfermado, pero ahora los propietarios están en casa viendo que los pacientes están enfermos y los llevan a consulta. Eso nos ha ido muy bien. Y por otro lado tenemos toda esta herramienta del webinar, que no solo Innofarma, sino también otras casas productoras de medicamentos están haciéndolo. Y pues bueno, no somos competencia, realmente hasta somos compañeros. Yo conozco muchos compañeros que están trabajando en otros laboratorios. Muchas gracias por estar haciendo lo mismo, por unirse a esta causa tan noble y tan bonita de atribuir y fomentar la capacitación constante. Pues bueno, ya creo que no les voy a quitar mucho más tiempo. Le voy a presentar la pantalla, doctor, para que usted pueda, bueno, ya dar su plática. Y nos vamos a cambiar de lugar. El doctor en casa, entonces nos cambiamos y nos vemos al finalizar la plática para las preguntas y respuestas. Ya saben, tenemos un libro, este libro que es para algún médico o doctor o doctora que esté ahí, que conteste la pregunta que va a hacer el doctor Octavio, se lo va a llevar. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Nos hemos estado trabajando un poquito, pero ya creo que tenemos una solución. En cuanto tengamos el nombre del ganador, el staff, mis compañeros de la producción, se van a poner en contacto vía Messenger. Rapidísimamente digan, en ese momento se van a poner en contacto. Den sus datos, por favor, y si es posible, todavía antes de que termine la transmisión, digo el ganador y ya tengo sus datos. Y el día de mañana mismo les pongo en paquetería su libro. Recuerden, importantísimo, este libro solo es para México, país México, no Ciudad de México, para todo el país de México. Vamos a hacer otras dinámicas en otros países, solo espérenos un poquito. No les quito más tiempo y los dejo con el doctor Octavio Bravo. Gracias. Ya, doctor. Pues muy buenas noches. El tema que ahora vamos a desarrollar aproximadamente como en 1 hora y media, para no cansarlos tanto, es sobre el ligamento cruzado anterior. Vamos a dar como una descripción general. Aquí tengo más o menos el orden de cómo vamos a desarrollar la plática. Va a ser un poquito acelerada, como les digo, para que ustedes no se nos cansen. Permíteme un momento, que tenemos un poquito de problema con el sonido, que ahorita lo conectamos nuevamente. Bueno. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí. Bueno, bueno. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí me escuchan ahora? ¿Listo? A ver, doctor, hable. Bueno, esperemos haber resuelto el problema del sonido. Les comentaba de que la plática la vamos a desarrollar en un sentido, primero, describiendo las generalidades. No avanza. Esperemos haber resuelto el problema Ahí está. Esta es la primera diapositiva. Les quería comentar el desarrollo de la plática. Vamos a hacer una descripción general de la ruptura del ligamento cruzado anterior, cómo se diagnostica, algunos problemas con los meniscos que son bastante relevantes, el tratamiento médico, los manejos quirúrgicos y después lo de los adelantadores no metálicos, como para tener pues más o menos un panorama bastante claro de este problema que es tan relevante. Los ligamentos cruzados, porque son dos, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, están en la zona articular dentro de la cápsula articular de la rodilla, pero son extrasinoviales, están recubiertos por la membrana sinovial. El ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior son unos estabilizadores principales de la articulación de la rodilla, en conjunto con la cápsula articular, con los ligamentos colaterales, los meniscos y el ligamento patelar, hacen que la articulación de la rodilla funcione como tal, que tiene la función de flexión y extensión, y cuando está en flexión tiene determinada rotación hacia interno, que en medicina humana le llamamos movimiento helicoidal. Podrán ver aquí la fotografía de un par de huesos de la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia. A mi entender, hay aquí un problema como de congruencia, ¿no? Esta parte de aquí del fémur es convexa e igualmente, no avanzo otra vez. Las ambas superficies son convexas. No es como en el caso de la cadera, que el acetábulo es una zona cóncava y la cabeza es una zona como una bola sólida, por así decirlo. En el caso del codo, la parte final del húmero, los epicóndilos humerales se articulan bien con lo que es la parte del codo en la escotadura semilunar. En este caso, como se aprecia aquí, están encontrados, entonces las estructuras de sostén están generalmente sometidas pues a una gran presión. Otra parte importante, como aquí se señala, es el extensor digital que pasa en esta parte proximal de la tibia, y lo señalo porque aquí hay un pequeño levantamiento en la parte delante, una ligera apófisis, que es el tubérculo de Gerdy, que es importante para orientarnos a la hora de una cirugía. La parte anterior estaría el ligamento patelar y la patela. Estas son las estructuras, por así decirlo, grueso, y aquí podemos verlas en una preparación anatómica. Estos serían los cóndilos femorales, este sería el extensor digital largo, este es el ligamento cruzado caudal, este es el ligamento cruzado craneal, que es el objeto prácticamente de esta plática. Esta zona es la zona de los meniscos y aquí alrededor es la cápsula articular.
El ligamento cruzado anterior tiene dos bandas, una que es la craniomedial y la caudolateral, y entre las dos pues funcionan como un estabilizador primario y principal. Cuando este se llega a romper, hay una inestabilidad, una osteoartrosis y los problemas que vamos a ver. Aquí, por ejemplo, le señalo la principal función es evitar el desplazamiento craneal de la tibia y prevenir la hiperextensión y rotación interna. Aquí podrán ver, este es el ligamento cruzado anterior que está roto. Si yo lo tomo con esta pinza y lo tracciono, lo que hace es adelantar la tibia. Este adelantamiento de la tibia ocasiona una inestabilidad que va a predisponer y a formar y a desarrollar una osteoartrosis, una enfermedad articular degenerativa que es progresiva, es dolorosa, va lastimando los cartílagos, va creando una sinovitis, va lastimando los meniscos y la manifestación clínica generalmente es una claudicación. ¿Por qué se rompe? Hay varias causas y como dice varios de los doctores, a veces en veterinaria no llegamos a saber exactamente cuál es la causa, ¿no? Pero lo que está más descrito son los procesos degenerativos. A diferencia del humano, en el humano la principal causa de rotura generalmente son problemas traumáticos. En perros generalmente el proceso es un poco más degenerativo. Por simple edad el ligamento se llega a desgastar y a romperse. Generalmente lo que está establecido es que se hace un proceso inflamatorio de sinovitis. La sinovitis hace una alteración de la homeostasis, de la articulación y muchas del proceso inflamatorio comienza a desarrollarse. Haz de cuenta caso que se comienza el proceso inflamatorio activando todas las enzimas, las colagenasas, las metaloproteinasas. Hay una gran cantidad de factores de que van alterando la homeostasis. El líquido sinovial se pone más fluido, la cantidad de proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, que están en la zona comienzan a alterarse y finalmente el ligamento cruzado que está formado principalmente por fibras de colágena, las colagenasas comienzan también a actuar sobre él y comienza a degenerarse. Influye también mucho los procesos endocrinos y procesos inmunomediados. Esta es una micrografía electrónica, de microscopio óptico, donde podemos ver que la estructura del ligamento cruzado anterior normal tiene muchas ondulaciones. Las fibras de colágeno están onduladas. Eso es una cuestión mecánica. Cuando él se estira y se encoge, pues esto le ayuda mucho y tiene una gran cantidad de fibroblastos, que es lo que le dan la consistencia. Son muchísimas microfibrillas las que se van juntando en otros paquetes, en paquetes más grandes, de tal manera que eso es importante entenderlo, porque el ligamento cruzado no es una estructura sólida, sino formada por muchas microfibrillas y fibras más grandes que se conjuntan y se van rompiendo generalmente poco a poco. Aquí macroscópicamente podemos ver esta zona de acá es la parte original del ligamento cruzado anterior. Se han ido rompiendo las fibras y lo que queda pues ya son prácticamente unos cuantos hilos en la parte central. Cuando se toma un estudio histológico de un ligamento cruzado anterior que ha sufrido este tipo de proceso, lo que se encuentra es que la ondulación se pierde, la arquitectura microscópica fina del ligamento se ha perdido y se hace una especie como de una cicatriz en la parte donde se van rompiendo estas microfibrillas, pero no forma nuevamente el tejido original, sino que forma una especie de fibrocartílago que es menos hidratado, menos elástico, y eso va sucediendo de manera microscópica y va desgastando. Los traumatismos sucede lo mismo, o sea, poco a poco, por cuestiones de sobrepeso, por la conformación de las patas traseras, sobre todo hablando de raza Rottweiler, por ejemplo, están como más predispuestos a este tipo de problemas. La inestabilidad de la rodilla, la displasia,
cuando tenemos problemas de luxación patelar, una inclinación mayor de la meseta tibial o los problemas de osteoartrosis van generando esta ruptura de las microfibrillas. Esta es una coloración de inmunohistoquímica que sirve para valorar la viabilidad de las células de ligamento cruzado. Y aquí podemos apreciar de que se pierde la forma ondulada, se va perdiendo la forma alargada también de los fibroblastos, y el efecto final es que se rompe. Y esto es nada ocasionado por pequeños traumatismos o pequeños microtraumatismos que van sucediendo a lo largo de la vida. Estas son tomas no de un ligamento cruzado roto, sino de un ligamento cruzado de un perro viejo. O sea, es como las cicatrices de la vida, por así decirlo, hecho en un ligamento cruzado que poco a poco va perdiendo su elasticidad, su hidratación, su fortaleza. ¿Cómo lo diagnosticamos? Generalmente la historia es un perrito que no hizo mayor correr, saltar, sino en actividades normales, que de pronto pega un chillido y levanta la patita. Eso es cuando generalmente se le rompe totalmente. La mayoría de las veces los propietarios lo que llegan es con la historia de que cuando corre un poco, cuando hace un poco más de frío, cuando juega más con otros perros, de pronto ven que la patita comienza a claudicar, claudicación grado 1, grado 2, generalmente que es muy notoria, y te lo llevan para ver realmente cuál es el problema. Esa es la historia, generalmente esa es la signología, y la detección es generalmente por el examen ortopédico. Si vemos a este perrito, va caminando y aparentemente no tiene claudicación, nada más tiene una especie de un paso corto. Y la propietaria lo que comentaba era que en casa en ocasiones la miraba claudicar de un lado y después la miraba claudicar del otro. Nosotros lo que hacemos es el examen ortopédico, en este caso la manipulación, y hacemos lo que conocemos como prueba de cajón. La prueba de cajón es tomar la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia, sostenemos el fémur y hacemos un movimiento hacia adelante de la tibia, forzando. Generalmente, si tiene el ligamento cruzado roto, va a haber un movimiento pues bastante obvio, a como podemos ver aquí. Y este perrito, que aparentemente no tenía un problema, lo que realmente tenía era un doble problema, porque las dos patitas tenía el ligamento cruzado roto y terminó en cirugía. Aquí es la descripción, porque es prácticamente la prueba principal para definir la prueba de cajón. Tomamos la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, y podrán ver aquí el ligamento cruzado está bien, aquí no tiene problema. Si lo empuja, él no avanza, excepto cuando son, por ejemplo, cachorros que tienen un poquito más de movimiento y de elasticidad, con lo que no hay que confundirse. Pero cuando el ligamento cruzado está roto, al empujar nosotros la tibia, vamos a sentir, vamos a palpar este movimiento exagerado hacia adelante. Y el diagnóstico es prácticamente, sin lugar a dudas, la rotura del ligamento. Este es un videíto que no corre bien, pero es el mismo del anterior, que hace el movimiento de cajón. Y la prueba, como por así decir, la secundaria y prueba buena para detectar el movimiento de cajón, es lo que llamamos compresión tibial. Lo que hacemos es tomar la parte distal del fémur, pero en este caso lo tomamos, lo tenemos en firme, y la punta del dedo lo colocamos sobre la cresta tibial. Y con la otra mano nos agarramos de la parte del tarso y hacemos un movimiento de flexión. Al nosotros flexionar esta zona de acá, tensionamos el gastrocnemio que está en la parte posterior, y al gastrocnemio contraerse, empuja la tibia hacia adelante. Si el ligamento cruzado anterior está patente, está bien, esta tibia no se debe de mover. Pero al hacer este movimiento y el ligamento cruzado está roto, hay un movimiento hacia adelante, hacia craneal, y lo detectamos
digitalmente. Aquí podemos ver en el video, cuando hacemos la flexión, hay un ligerito movimiento hacia adelante de la tibia. Esto generalmente, la compresión tibial nos ayuda mucho cuando tenemos problemas, sobre todo en perros grandes y musculosos, o que a veces le duele mucho y se te ponen un poco agresivos cuando le quieres hacer el movimiento. Puedes ayudarte de la compresión tibial. Hay algunos perros que son a veces muy difíciles. A medida que vas tomando experiencia, lo puedes hacer así en vivo, pero muchas de las veces requieres un poco de sedación o de anestesia. Que la ventaja cuando estás haciendo anestesia es que quita la presión muscular debido a la relajación que tiene, y es más fácil poder hacer esta prueba. También es normal, es lo lógico, además de tener el diagnóstico clínico por el examen ortopédico, tomar un estudio radiográfico, el estudio radiográfico para ver cómo están las estructuras. Si la ruptura del ligamento cruzado a lo mejor no es por abulsión, que generalmente viene con un trocito de hueso, ya sea de la parte del origen o de la parte de la inserción, y lo puedes ver radiográficamente, valorar el grado de osteoartrosis que puede tener esa rodilla, y generalmente lo hacemos para más adelante hacer comparativo, hacer un par de radiografías de buena calidad, de buena colocación, para poder hacer las medidas. Si con el propietario te vas a poner de acuerdo para hacer la cirugía. Otro problema importante a mencionar es el problema con los meniscos. Los meniscos, pues hay uno medial y uno lateral, están en forma de arco, es un tejido fibrocartilaginoso muy resistente, que hace que los extremos biconvexos de la tibia y el fémur estén con mucha mejor congruencia. Tiene un efecto de amortiguación en la zona, y son bastante problemáticos cuando haces la cirugía y no revisas los meniscos, o cuando se rompen posteriormente, generalmente dan mucho dolor. Y el problema es que el menisco medial está unido a la parte proximal en la meseta tibial. El menisco lateral también está unido por diferentes ligamentos a la meseta tibial, y tiene una parte posterior que se une a la parte distal del fémur, de tal manera que cuando se rompe el ligamento cruzado anterior y la tibia se va hacia adelante en cada uno de los pasos, el ligamento que sostiene el menisco lateral hace que se mueva junto con el fémur, pero el menisco medial no tiene esa unión y se queda fijo en la meseta tibial, y a medida que el fémur está pasando por encima de él, lo está lastimando, y llega a haber heridas, por así decirlo. Hay de diferentes formas, uno le dicen asa de cubo, otra lo corta totalmente, otra incluso lo llega a, como aquí está en la foto, prácticamente a deshilachar totalmente. Y el efecto final es un incremento de la inflamación de la articulación, de dar una osteoartrosis severa, y generalmente los procesos quirúrgicos se te echan como a perder, o se te complican mucho cuando el menisco posteriormente llega a tener una lesión. Aquí, por ejemplo, podemos ver, hacemos una incisión, llegamos a la zona articular para poder llegar a la zona de los meniscos. Atrasito del ligamento patelar encontramos el cojinete graso. Generalmente tenemos que retirarlo para poder limpiar la zona y poder revisar bien los meniscos. Es importante revisar la articulación, porque confirmas el diagnóstico de que el ligamento cruzado anterior esté roto, retira los restos del ligamento, y luego con una, lo puedes hacer como está aquí, con una pinza hemostática curva, agarrarte de la fosa poplitea desde atrás de la meseta tibial y hacer una especie de palanca, hacer una palanca para poder separar el fémur de la tibia, porque generalmente en perros medianos a veces es bastante difícil poder hacer esta maniobra y poder exponer los meniscos. Otra maniobra que hacemos también es con las pinzas de Gelpi.
las colocas, generalmente dos, abres la articulación y con un palpador de menisco haces la exploración. Aquí este es un videíto, podrán ver que con el palpador estamos viendo la zona del menisco dañado, y ahí pues lo que tienes que hacer es entrar con una navaja de bisturí, generalmente la que usa el del 11, con una pincita de disección de esas de pico de ratón, diente de ratón, y cortarlo para sacarlo, y extraes pues los trozos, cortas la parte que está dañada, o a veces hay algunos doctores que hacen una extracción parcial. Esto no viene al caso de la plática, pero lo pongo porque este es un trabajo que presenté hace mucho tiempo para una fractura del tercio medio de fémur, para los clavos bloqueados. Entonces teníamos problemas para poder empatar el tornillo lateral hacia los orificios distales. Y aquí podemos ver que hacíamos la colocación correcta si entrábamos a la zona articular. Y lo que les quiero mostrar con esto es que este trabajo hicimos alrededor de unos 8 perros que tenían fractura en el tercio medial. Nosotros entrábamos por una articulación de la rodilla que estaba bien, no tenía ningún problema, ustedes la podrán ver aquí en la radiografía, y a los 3 meses y medio retirábamos ese clavo. Y miren cómo encontrábamos esta rodilla que estaba bien. O sea, ¿qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Es que la rodilla es sumamente sensible a cualquier manejo, a cualquier inestabilidad. Aunque tú entres de manera delicada a hacer una artrotomía y hacer algún manejo de ahí, ella reacciona de una manera incluso a veces exagerada, con un proceso de sinovitis. Aquí podrán ver, es un sobrecrecimiento de toda esta zona que seguramente se van a convertir en osteofitos, en entesofitos, y es bastante sensible. Entonces, por eso en algún tiempo había una corriente de no abrir ninguna articulación. Un tiempo yo lo hice, incluso la justificación que me daban en la universidad es que Slocum nunca abría las rodillas y le iba bien. He visto otros ortopedistas de alto nivel y dicen, no, nunca abro rodillas. Y ahora la tendencia es que realmente se deben abrir todas las rodillas para poder revisar los meniscos. A veces, generalmente los perros pequeñitos no tienen mayor problema con los meniscos. Los meniscos generalmente no se rompen de manera primaria, sino por este tipo de inestabilidades. Entonces, en perros medianos o grandes siempre hay que hacerlo. Hay algunos perros que no se les abre. Generalmente hubo un tiempo que tenía el criterio de que en los casos agudos recientes de que tenía el problema, no abría la articulación para evitar causarle un mayor daño. Ya cuando eran perros crónicos, no sé, más de 2 meses, 3 meses de que tenían el problema, entraba. La verdad es que ahora lo correcto es entrar a todo, porque me he llevado pues bastante sorpresa, y pues por bienestar del perro pues hay que hacerle una revisión. El tratamiento médico es una parte muy importante. A veces yo pienso que la cirugía te resuelve el 60%, 70%, y el resto es un tratamiento médico. Recientemente, por eso pongo la foto aquí de mi buen amigo, el doctor Rial Catrí, un excelente ortopedista de México, dio una conferencia del tratamiento multimodal de la osteoartrosis. Generalmente siempre manejábamos estos conceptos y manejábamos estos tratamientos, y me gustó cómo él la organizó de acuerdo a los conceptos actuales. Uno de los principales es el manejo del dolor. Son una gran cantidad de medicamentos. Han aparecido varios en el mercado, cada vez con mejor calidad. Muchos de los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales originales eran pues como los que se usan en humanos, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, que tienen son inespecíficos, por así decirlo, y estos ya son más específicos para inhibir una coenzima que es la COX-2, que es muy específica para perros, para que no le dé problemas, sobre todo gastrointestinales y renales. Lo más que más utilizamos en el mercado, el que más tenemos a mano, meloxicam, carprofeno, ferocopsid, el tramadol, que es un opioide muy bueno, el mavacopsid, el gapripam, que funcionan bastante bien. Estos son
de los que utilizamos. Este es un carprofeno, este es un meloxicam, que te ocasiona una buena analgesia y una buena antiinflamación. Esa antiinflamación también la tienes que reforzar la mayoría de las veces con otros productos que a veces no son ni siquiera medicamentos, se le llamamos nutracéuticos. En este caso va el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, la glucosamina, la adición de ácidos grasos, sobre todo el omega 3. Esto intervienen en la cadena inflamatoria y en vez de el cuerpo activar el ácido araquidónico, activa los eicosapentaenoicos, etcétera. El ácido graso como que los confunde y hace que la cadena inflamatoria se vea disminuida y tenga un buen efecto. Y situación similar ocurre también con estos otros nutracéuticos como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato. Muchas de las veces cuando tenemos problemas agudos de severo dolor, a veces yo generalmente comienzo con los no esteroidales, o hay veces cuando está muy fuerte o tengo una recaída, la inyección de ácido hialurónico y condroitin sulfato a dosis semanales, obtenemos muy buenos resultados. Esto hacen una labor condroprotectora, mejoran la calidad de líquido sinovial, detienen el proceso inflamatorio, un barredor, como así a veces decimos, de radicales libres en la zona de la articulación, y tienen un muy buen efecto. Y es importante hablar con el propietario porque estos productos se tienen que comenzar a dar de por vida, aunque le hagas una muy buena cirugía. El proceso degenerativo de la articulación por simple edad va a tener un desarrollo, y cuando tiene una inestabilidad, esto se incrementa, y estos productos pueden darse prácticamente de por vida. Los que utilizamos más a mano es el hialuronato de sodio y estos otros productos que traen también glucosamina, colágena, condroitina, etcétera. La reducción de peso es relevante. A veces incluso reducciones de peso ni siquiera tan grandes tenemos resultados clínicos bastante buenos. El hecho de tener un perro obeso es prácticamente igual a tener un proceso inflamatorio de baja intensidad. La grasa está comprobado de que libera factores proinflamatorios, hormonas que le llaman la leptina, la adiposina, etcétera, y que incluso lo han tratado de relacionar, o hay indicios de que muchos de estos pueden afectar directamente a las articulaciones. Muchos de estos productos que les mencionaba ayudan en esto, y el bajar el peso, productos comerciales que tienen baja cantidad de energía, por así decirlo, de productos bajos en calorías, y algunos les adicionan incluso ya estos nutracéuticos, incluso la carnitina, que les ayuda a que haya un mejor control. Entonces, bajarlos de peso es una regla fundamental. Mantener la masa muscular es sumamente importante para este tratamiento multimodal. La hidroterapia es una de las principales a mi entender, porque hace ejercicio, pero no le echas peso a la articulación y mantiene bien la musculatura. ¿Cuál es la lógica? Si tienes un problema, en este caso como el de la rodilla, y tienes al perro nada más de manera sedentaria, porque lo correcto es que no haga mucho ejercicio para no lastimar más esa articulación, la musculatura se te va atrofiando. La musculatura también es un estabilizador secundario de las articulaciones. Si la musculatura se te comienza a atrofiar, el problema articular se te va a ir agrandando. Entonces, muchos de estos manejos de fisioterapia te ayudan a mantener una buena salud articular. Incluso a unos le agregan acupuntura, frío, calor, rayos láser, toques eléctricos con TENS, y todo esto funciona muy bien. Los analgésicos, los nutracéuticos, la bajada de peso, mantener sana el tejido muscular, ayuda muchísimo. Y para prevenir o minimizar el progreso de la enfermedad, que prácticamente es inexorable, o sea, un perro, aunque no tenga un problema articular, generalmente por simple edad va a tener un problema, y cuando les comentaba, tiene una inestabilidad, este problema se le va a acrecentar.
Y el reposo no significa que estén pues, todo el tiempo acostados, o sea, hacen una vida normal de casa y esto se compensa con un proceso de fisioterapia y si acompañado con una buena cirugía, pues la idea, si no se llega a reparar totalmente, por lo menos es detener el proceso osteoartrítico que finalmente es el que llega a dar el mayor problema a los perros cuando tienen más edad. Los tratamientos quirúrgicos, pongo aquí la foto del gran doctor Gabriel Ramírez, uno de mis grandes maestros. La primera vez que yo lo vi, él me decía, Octavio, hay como 100 técnicas. Y ya las últimas veces que lo vi me dice, no, ya van por 300. Fíjate, este dato es muy importante. Cuando salió una de las primeras técnicas de muy buena calidad, fue alrededor de los años 1952-55, tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que incluso surgieron los clavos intramedulares. O sea, de esa fecha para acá son más o menos 70 años. Si hay 300 técnicas, más o menos significa de que ha habido unas 4 técnicas por año del entonces para acá. Hay algunos colegas, incluso en redes sociales, que dicen, por favor, o sea, ya dejen de inventar cosas porque pues esto cada vez se complica más. O sea, realmente los abruma esta avalancha de técnicas. Y pues sí, o sea, siento yo que a veces es como las pulgas, o sea, que cada año le sacan un medicamento nuevo y al siguiente año hay que sacar otra molécula porque al anterior no sirvió. Y el ligamento cruzado anterior pues le ganó. Pero ¿cuál es la gran ventaja de todo esto? O sea, toda esta historia de 70 años de técnicas nuevas del ligamento cruzado anterior no es porque hayan sido todas buenas ni todas malas, pero hemos podido aprender de todas ellas y cada vez vamos mejorando con estas técnicas. Las primeras técnicas, de hecho, fueron las intracapsulares. Fue el doctor Saki Patsama para alrededor de los 1950 en que dio sus primeras técnicas de que utilizaba los mismos tejidos para reponer anatómicamente el ligamento cruzado. Luego surgieron las técnicas extracapsulares, que es hacer una fijación externa de la articulación para evitar esta inestabilidad. Y más recientemente, pues las técnicas que modifican la biomecánica de la articulación. Yo tuve la primera experiencia con esta técnica precisamente porque el doctor Gabriel trajo de Suiza los equipos y me invitó, tuve el honor que me invitaran a hacer la primera cirugía con estos equipos. Bueno, entonces era yo un estudiante, no tenía para una bicicleta y te invita el doctor que trae un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces está pues muy impactado, una técnica muy reciente, no la entendía mucho en eso entonces, pero pues una técnica ya prácticamente probada. Las técnicas intracapsulares, les decía, el doctor Patsama es uno de los principales, después vino Arnowski, etcétera, toman una liga prácticamente de fascia lata y hacían un túnel a través del fémur hacia la zona donde estaba originado el ligamento cruzado que estaba roto y hacían un túnel después en la tibia, tratando de, o no tratando, sino sustituyendo prácticamente ese ligamento y fijaban la punta de esa liga en este caso de fascia lata, de parte de musculatura, y es una reparación anatómica, por así decirlo, del ligamento cruzado anterior. El problema de esta técnica era de que estos tejidos no soportaban generalmente las cargas, había que cuidar mucho, en algunos le iba bien y en otros pues bastante no tan bien. Las técnicas extracapsulares surgieron posteriormente y en este caso pues pongo una que es se hace con alambre, es que lo hacíamos fijándonos de la parte posterior donde está aquí este huesito. Las favelas son unos sesamoideos de donde se inserta el gastrocnemio en la parte caudal del fémur y no lo enganchamos en un orificio de lado a lado en la parte de la cresta tibial. La técnica esta tenía
que es incluso así como yo, me la enseñaron y la aprendí, tenías que tratar de que ese alambre no se rompiera por lo menos en los siguientes mes y medio, 2 meses. El concepto era de que alrededor del alambre se hacía una fibrosidad, efecto de la misma cirugía y efecto del mismo alambre, y eso estabilizaba. Yo realmente la mayoría de las veces a los 20, 30 días se me rompía, y es pues un problema. Aquí está como debe de quedar colocada esta técnica, se llamaba de Angeli. Luego se hizo con nylon y esto pues tiene una mejor respuesta, por así decirlo, en cuanto a soportar. Aquí es una radiografía cranocaudal, una medio lateral, para ver cómo es que se hacía esa técnica. Incluso las técnicas con nylon soportan más, aguantan tiempo, logran sostener por el tejido fibroso que también se logra formar. Luego vino el doctor José Gorostiza, uno de los mejores ortopedistas que radica en Estados Unidos, opera en la zona de Florida, y nos enseñó la técnica de la hamaca, que es una modificación, una técnica extracapsular, es darle la vuelta prácticamente a toda la articulación con un nylon quirúrgico que pasa por detrás de la favela, hace un orificio en la cresta tibial y le das prácticamente una buena vuelta. Comentario de él es que decía, o sea, con esto evita el empuje craneal tibial, estabilizas la rodilla y no niegas el movimiento hacia interno, el movimiento helicoidal de la tibia. Entonces, su concepto es bastante bueno, nos lo explicó de esta manera. Haces pasar el nylon por detrás de la favela, haces un orificio en la parte de la cresta tibial, por la parte de atrás él nos lo enseñó con una sonda canalada, la pasaba de lado a lado, pasaba el nylon y luego al darle la vuelta lo fijaba con una grapa, que es un clavito de 1/8 que le hace un orificio y es como un flejecito de caja, de las cajas de cartón normales, porque lo aprieta. Este es acero quirúrgico, obviamente, y pasas el nylon para acá, otra vez para acá y aplastas la grapita y con eso tienes una buena fijación. Porque en un tiempo amarrábamos el nylon y el nylon cuando hace muchos nudos, que es lo normal con un nylon para que se pueda sostener, a pesar de que es muy biocompatible, te puede hacer una reacción como de cuerpo extraño. Y con la grapita pues fue un gran avance para nosotros. Otra de las técnicas que aquí ejemplifico en un bulldog de 9 meses con ruptura de ligamento cruzado es la que ahora se conoce como tie rope. En ese entonces, cuando salió, compré este material que es el original con que salió en un congreso de Las Vegas y es un ligamento artificial multifilamento. Hice varias cirugías, algunas de ellas bien, una de ellas se me complicó, pero pienso yo que por el ser multifilamentoso, y así es como quedó. Esta es una radiografía y lo que se hace es hacer un túnel de lateral a medial sobre la parte distal del fémur, otro túnel sobre la parte proximal de la tibia de lateral a medial, pasa esa liga, ese nylon o nuevos productos, incluso de fibra de carbono, lo amarras aquí con un botoncito que era de polipropileno en esos entonces. Yo le puse en este caso como para poder tener radiográficamente si no se me había movido, con un botoncito de acero quirúrgico que le fabriqué, y aquí en esta zona era un botón normal, por así decirlo, de esos de polipropileno para sostener esta sutura, por así decirlo, de acá a acá, y estabiliza bastante bien. Recientemente esta técnica la han perfeccionado y funciona pues bastante bien, siempre y cuando pues la técnica la tenga pues, bien depurada y colocarla en el lugar correcto. Luego llegamos a las técnicas modificadoras de la biomecánica.
Estas técnicas modificadoras de la biomecánica están bastante orientadas, por ejemplo, en el caso de la TTA, en determinar la inclinación de la meseta tibial, lo que le llaman el TPA. Así hace varias mediciones. Aquí se los voy a dar bastante simplificado. Si haces una proyección de la inclinación del plato tibial y luego traza otra línea que va de la patela a la punta de la cresta tibial, generalmente lo que obtiene es un ángulo obtuso. Y luego, si ese ángulo obtuso lo transformas en un ángulo recto, se estabiliza la rodilla. Al adelantar, en este caso, a como originalmente lo conocí, el adelantamiento de la cresta tibial. Entonces, si tienes esta corrección biomecánica de la articulación, vas a estabilizar la rodilla. Las dos maneras que conocemos es la TPLO, que es hacer un corte en esta zona, una de las técnicas de TPLO, porque hay varias. Mueve esto y finalmente reorientas la fuerza, e igualmente con la TTA lo hace hacia adelante y estabilizas la rodilla, generalmente también por tensiones musculares que genera con este tipo de manejo. Slocum, que fue el creador de esta técnica, Barclay Slocum, un genio que definió esta técnica. Su principal punto para explicar, para determinar este tipo de cirugía, es que la fuerza principal viene paralela a lo largo del eje largo de la tibia. Cuando se rompe el ligamento cruzado, esta fuerza de reacción sobre la zona articular se disgrega en una parte que ocasiona el empuje tibial craneal, que depende del grado incluso de inclinación de la meseta tibial, y otra fuerza que es la fuerza de compresión, que es la que hace la transmisión de carga. Entonces la propuesta de él fue de que si mueves la meseta tibial y corriges el ángulo de inclinación, orientas esta fuerza a como estaban originalmente. Entonces la fuerza de compresión, la fuerza de transmisión va de manera correcta y estabiliza la articulación. En este caso del ligamento cruzado craneal roto, si te pasas en sobrecorregir esto, puede hacer un problema con el ligamento cruzado caudal. Esto lo comento porque el proceso de estabilización para este caso de craneal, de quitar el ligamento, corregir el ligamento, la ruptura del ligamento cruzado anterior, le pasa un poco la carga al ligamento cruzado caudal, y hay que calcular este posible problema. Allá por los años 2000 apareció otro de estos grandes, Slobodan Tepic y Pierre Montabon, de la Universidad de Suiza, y ellos dicen no. Slocum dice de que es a través de la fuerza paralela del eje largo de la tibia. Yo con mis estudios he determinado de que la fuerza principal va paralelo al ligamento patelar, y la fuerza se disgrega en un empuje craneal tibial y ya no está paralelo al ligamento patelar cuando el ligamento está roto. Si yo adelanto la cresta tibial y hago que el ligamento patelar vuelva a ser paralelo con la fuerza principal, estabilizo la rodilla. Efectivamente se estabiliza con el plus, por así decirlo, de que tracciona el eje del cuádriceps, y entre delante por la parte de delante la fuerza del cuádriceps, por la parte de atrás el gastrocnemio, sobre todo de los músculos isquiáticos que se insertan en esta zona, se logra una estabilidad también dinámica. Estos son más o menos los principios biomecánicos de estas dos técnicas que han tenido gran éxito. Entonces, pero previo a que sacaran esto, Slocum, la técnica original, él la hacía de esta manera, hacía un corte
en cuña en la parte craneal, de craneal a caudal de la tibia, y el efecto es que si tú haces una ostectomía, sacas este trozo de hueso, cuando une la parte proximal a la parte distal, pues obviamente la inclinación que tiene la meseta tibial lo corrige y después lo fijas con una placa. Nosotros tenemos desde los años de 1900 una placa que utilizábamos y a la vez todavía la tenemos para hacer esta cirugía. Es una placa que diseñó el doctor Ignacio Dural. Él me comentó que la patente es de la Universidad de Barcelona, pero desde entonces nosotros la usamos para acá y me pidió que le pusiéramos placa Dural en reconocimiento a su invento, por así decirlo, y desde entonces la llamamos placa Dural y es una excelente placa. Aquí podemos ver desde esos entonces hacíamos el corte, hacíamos la ostectomía, sacábamos esta pequeña cuña y luego lo fijábamos con esta placa. O sea, aquí podemos ver ya la cirugía prácticamente terminada. Hacemos un pequeño corte acá y lo fijamos con este tipo de placa. Esta fue la técnica original de la nivelación de plato tibial. Después mejoraron, por así decirlo, para determinados casos, y es la que más se ha popularizado, por así decirlo, esta que es el corte semicircular. Cuando tienes una inclinación de la meseta tibial bastante severa, arriba de lo normal, para detectar esto, haces unas mediciones a lo largo de la meseta tibial para poder determinar el ángulo de inclinación y luego hacer este corte y poder llevar a la nivelación que quieres. En este caso generalmente lo dejan a 5 grados. Si te pasas de esos 5 grados, pues generalmente le está echando mucha fuerza al ligamento cruzado caudal. Si el ligamento cruzado caudal, pues esta técnica no funciona bien, igual que la TPO. O sea, tiene que estar bien esa estructura. El corte es semicircular, como lo pueden ver aquí. Hay placas ahora para hacer esta técnica de primera calidad. O sea, las compañías que fabrican se han especializado mucho. Hay de diferentes marcas. La mayoría de ellas están hechas específicamente y ahora pues incluso se hacen bloqueadas, lo que te asegura una mejor fijación. Hay programas de computadora donde puedes hacer previo, por así decirle, la cirugía, planificarla de la mejor manera y ejecutar la cirugía. O sea, haces las mediciones previas y después en la cirugía deben de quedar más o menos a como lo habías planificado. Es una cirugía que hay que tener un buen entrenamiento y un buen equipo. Las partes principales que son las sierras, las que ocupamos, son este tipo. Estas son las sierras semicirculares, estas son las sierras pequeñitas que tienen como 3.4 milímetros de espesor. Estas otras tienen 1.2 y las sierras semicirculares pueden ver que generalmente andan entre 1.8 y 1 milímetro. Son tierras muy finas que generalmente se mueven por oscilación y te hacen un corte correcto. Y luego, pues es la técnica del adelantamiento de la tuberosidad tibial, que es prácticamente el objeto de esta plática. Esta es la foto, de las técnicas originales desarrolladas, como les comentaba, por estos genios de Suiza, Slodo Van Tepic y Montabón. Esta es la propuesta nuestra. Ahorita se la voy a desarrollar, la historia de esto. Aprendí la técnica de viva voz del doctor Pierre Montabón de la Universidad de Suiza cuando desarrollaron esta técnica. Nosotros para el año 2005, ya este era el tercer intento que teníamos de tratar de hacer este adelantamiento con implantes nacionales, porque comprar esto, como les decía, era extremadamente caro y lo sigue siendo. Para el año 2006, el doctor Gorostiza nos mandó a México sus ideas de cómo podríamos hacer este adelantamiento
con buenos resultados, nos mandó a fabricar unos tubos de titanio de diferentes grosores, diámetros, perdón, 6, 9 y 12 para este caso. Y vino a México, operamos en el hospital de la UNAM, varios perros con esta técnica, la realizaron con buenos resultados. Nosotros luego modificamos esta técnica en base a la idea del doctor Gorostiza en acero inoxidable, que desde entonces la venimos utilizando y con muy buenos resultados. Para el año 2016 vino el doctor Aldo Bessoni de Italia y enseñó esta nueva técnica con un adelantador de espuma de titanio poroso de diferentes medidas. Fue una técnica que desarrollaron los españoles en las Islas Canarias, creo que el doctor Donato Monopoli, y los italianos mejoraron alguna parte de esto. Y así lo aprendimos. Y luego nosotros nos propusimos como hipótesis desarrollar un adelantador no metálico y de fácil colocación. ¿Por qué el no metálico? Les comento un poco. En odontología, que para mí son unos grandes maestros de la miniaturización, para trabajar con grandes presiones dentro de la boca. Ellos hace tiempo todas las caries y todas las coronas las hacían con amalgama y las coronas las hacían con acero inoxidable o incluso con oro. Ellos actualmente ya no usan estos materiales, ya van como por la 7ª generación de resinas y acrílicos que utilizan con mucha mejor calidad que hacer estos trabajos con metales. Y ese es el futuro, el que más adelante tendremos en ortopedia en general. Nosotros pues con esta visión, por así decirlo, de inicio, comenzamos a trabajar con estos materiales. ¿Con qué materiales? Nos tardamos como 2-3 años en poder definir cuál sería la combinación buena. Trabajamos con alúmina, trabajamos con circonia, hidroxiapatita de hueso, hidroxiapatita de minerales, derivados del polimetilmetacrilato, de fosfato tricálcico, de unos minerales que se llaman bruchita y monetita, que son clasificados como los minerales altos en fósforo y calcio. Y algunos doctores me dicen, oye, ¿cómo puedes hacer que esas piedras puedan convertirse en algo biocompatible? Y aquí le contesto a ese doctor que me hizo ese comentario, ¿qué tan biocompatible pueden pensar que sea este mineral? Este mineral que está en la foto fue clasificado por 1870, 1880 en Europa, por un holandés, creo que de apellido Strub. Y en su nombre le pusieron estrubita. Esta estrubita yo la saqué hace 2 días, el día lunes, a un gatito que operé con la doctora Semirami Sagada de la vejiga. O sea, los minerales y sus derivados pueden ser tan biocompatibles que lo producen nuestras mismas mascotas. Con estos materiales en diferentes combinaciones, el problema principal, sobre todo de todos los trabajos que ustedes puedan leer en medicina humana para tratar de cubrir defectos óseos o rellenar determinadas partes del hueso, es utilizar los materiales principalmente a base de hidroxiapatita, que es el mineral principal de la estructura ósea. Y el proceso se le llama sinterización. Haz de cuenta que agarra un poco de polvo, lo compresionas un poco y le das temperatura. Generalmente las temperaturas deben de ser menos que el que está conocido y estudiado con que se funden. Generalmente si un mineral, por ejemplo, un mineral cualquiera que funde a 1600 grados, si tú le das una temperatura de 1100 grados, lo que hace es acelerar por calor los átomos de encima de las moléculas y hace que se funda el uno con el otro para darle dureza, que es el principal problema que se tiene en medicina humana con este tipo de materiales que
le puedes dar forma y son buenos, pero no tienen suficiente resistencia mecánica. Aquí, por ejemplo, nosotros, este día aquí me le metieron 5000 grados de temperatura y lo único que quedó pues fue el sostén donde se puso. Este fue alrededor de 2200 y prácticamente se quemó, y este le metimos 800 grados y obtuvimos un producto más o menos bueno. Luego probamos metiéndole presión y química. Aquí estamos hablando de 3-4 toneladas que le metes de presión a tu compuesto por centímetro cuadrado, y obtuvimos también algunos resultados. Luego probamos con moldeos y aditivos, con este tipo de prensas, por así decirlo, y finalmente logramos por la combinación de estos materiales y la combinación de estos procesos lo que realmente estábamos buscando, el enfoque original de nuestra hipótesis, y desarrollamos lo que es la cuña. Esta cuña nos la clasificaron químicamente como monocrilato de nanoapatita. Es una derivación de los polimetilmetacrilatos purificados con hidroxiapatita, que también no era cualquier hidroxiapatita, o sea, una hidroxiapatita que tuvimos que conseguir incluso hasta en Corea del Sur, de 20 nanómetros, que fuera la granulometría para que pudiera funcionar bien. Una vez hecha esta, nosotros también propusimos un método de fijación que es con nylon y con una grapa, como se los voy a explicar ahorita, cómo se coloca aquí en detalle con la técnica quirúrgica. Lo primero es hacer la medición. Como les decía, tenemos un ángulo obtuso que luego se llega a un ángulo de 90 grados, y esta diferencia es lo que te marca el tamaño que vas a utilizar de las cuñas. Las cuñas las tenemos desarrolladas desde 3 milímetros hasta una separación de 10 milímetros. Hay unas mediciones que las podemos hacer con estos nuevos metodología electrónica, con el programa de BIPOP, es uno excelente, que le llamamos la tangente común, pero también se puede hacer con una molde o unos plásticos, por así decirlo, que lo puedes regar con círculos concéntricos y logras más o menos objetivo. El punto es determinar el centro de la parte del cóndilo femoral, el centro de la parte superior de los cóndilos, del cóndilo medial de la parte proximal de la tibia. A 90 grados sacas esta línea es paralela a esta, y la distancia que te queda aquí es el tamaño de la cuña que vas a usar para el adelantamiento. Es lo primero que se hace, es el abordaje, más o menos una tibia de modelo. Ponemos el bisturí, esta es la zona en la parte medial, el corte. Podemos ver que va desde la parte de arriba de la patela hasta la parte final de la cresta tibial. O sea, el corte de piel iría como desde aquí hasta acá, si lo vemos en hueso. ¿Qué es lo que buscamos en esta parte? Hacer un corte que del lado lateral palpas con el dedo lo que llamamos el tubérculo de Gerdy. Atrásito del tubérculo de Gerdy van a estar generalmente los ligamentos de los meniscos que no puede cortar. Adelante de esta zona de acá está el ligamento patelar, que tampoco puedes cortar, pero aquí tienes un área de superficie bastante grande, y el corte va por la parte medial hasta llegar a la parte final de la cresta tibial sin cortarla, generalmente con que deje unos 5 milímetros promedio de la parte final acá, generalmente es suficiente. En la radiografía puedes trazar una línea también de la parte más craneal de la cresta tibial hacia atrás y medir más o menos un 30% de distancia, que te quede pues una cresta tibial lo suficientemente amplia y fuerte. Aquí podemos ver el tubérculo de Gerdy, que es fácilmente palpable, excepto en algunos perros que están muy gordos o muy fuertes, con musculatura muy grande, que se te dificulta un poco, pero es muy fácil poderse orientar. El siguiente paso es hacer el corte de la cresta tibial. En perros pequeños utilizamos sierras oscilantes pequeñitas. Podemos usar también un direccionador de sierra, sobre todo al comienzo, que no tienen mucha experiencia, pero en realidad no es algo complicado. Aquí, por ejemplo,
estamos haciendo un corte intraquirúrgico con una sierra oscilante pequeña, y aquí lo estamos haciendo para un perro más grande con estas sierras que tienen un poquito más como de 1.2. Es importante estar irrigando para no lastimar más al hueso. Esta es una sierra de origen chino que cortas muy bien, pero cuando el motor, que es el que te lo hace mover, tienes que tener cuidado porque es muy fuerte, tienes que llevarlo delicado el corte, y te hace un corte muy bien y rápido. Luego, ¿cómo haces la apertura del corte de la cresta tibial? Esto es lo que ocupamos. Una vez que ya tiene el corte hacia lo largo, utilizo generalmente estos elevadorcitos de periósteo y una pinza distractora. El elevadorcito de periósteo lo introduzco dentro del orificio y lo tuerzo un poco para que pueda ir abriendo. Fíjate aquí lo meto y después lo voy torciendo para que abra un poco. Tiene que ser de manera delicada para que no rompas la parte final. Esta partecita de aquí es la que vas a proteger para que tenga una buena fijación al final. Luego que le meto otro un poquito más grueso, lo tuerzo también y le meto la pinza de distracción. Y la pinza de distracción la presionas y ya te queda suficientemente abierto. Estas son las pinzas de distracción que utilizo, una un poquito más grande, incluso tiene una ranura aquí en medio para hacer la distracción, para tensar el nylon, y esta pinza es un poquito más pequeña para los perros más chiquititos. O sea, cuando las presionas las pinzas, pues lo que hacen es abrir sus ramas y abrirte la cresta tibial. ¿Cómo hacemos la colocación de la cuña? Metemos, pues, como está aquí ejemplificado, nuestras pinzas separadoras y colocamos la cuña en intermedio del corte. Aquí podemos ver una vista de aquí para acá. Y aquí metemos la pinza, corremos la piel hacia el otro lado, pasamos primero la aguja que viene pegada con el nylon. El nylon viene y le colocamos la cuña, sostenemos ahí, agarramos la pinza, nos aseguramos de tenerla bien y hacemos un poquito de distracción y empujamos y se coloca la pinza, la cuña. Aquí podemos ver en esta otra vista craneal, atravesamos la aguja con el nylon, ponemos la cuña y podemos con un poquito de presión, si ya tiene suficiente abertura, y colocarla en su lugar. Aquí ya queda la cuña colocada en la parte proximal con su nylon. Luego vamos a hacer una fijación con la introducción de medio clavo. La cuña tiene este orificio grande en la parte central, pero este no lo vemos porque ya está acá adentro. Lo que podemos ver son este par de muescas que están acá, que te indican la parte más arriba y la parte más abajo de este orificio central. Podrán ver, está de ambos lados. Entonces aquí te orienta y coloca tu clavito con tu yeco pegado al taladro y lo atraviesa hasta el otro lado. O sea, previamente el largo de la agujita, pues lo mides para que no te quede muy largo. O sea, nada más con que llegues a la corteza caudal de la tibia es suficiente. Nada más lo desprendes y lo cortas. Luego vas a hacer la colocación del nylon distal. La colocación del nylon distal lo que hace es una perforación no abajo del corte, sino generalmente como 1 centímetro un poco más arriba. Y la idea es hacer una perforación de lado a lado. Aquí ya está hecha la perforación para que la aguja, el nylon que pasaste por aquí, lo atraviese de lado a lado acá. Entonces aquí ya lo atravesamos de lado a lado y luego que lo atraviesa, colocas una pinza hemostática de este lado, por así decirlo, de la cresta tibial para pescar el nylon, porque después lo que vas a hacer es cortar este nylon que está acá y extrae el nylon para que ya te quede fijado en la parte distal.
Entonces ahí tiene el cruce de esta parte y luego simplemente lo que vas a hacer es cruzarlo, ponerle el flejecito que les comentaba. Hay de 3 tamaños, hay unos ovales, unos redondos y unos pequeños para perros chiquititos, y le vas a hacer la presión a la grapita con esta pinza. Esta pinza tiene la característica de un cortador de clavo aunque la cierres totalmente, queda una parte abierta para que presione la grapa y no ahorque, no corte el nylon por adentro, nada más que lo presione y quede bien fijo. Aquí vemos que con la pinza esta estamos aplastando la grapita y ya después lo que hace pues es cortar los extremos del nylon y te queda ya fijado. No hace falta hacer muchísima presión como para que te quede fuertísimo, ¿no? Con al llegue, por así decirlo, que quede bien adosado, generalmente suficiente. Aquí podemos ver cómo queda ya colocada, y esta es la radiografía. Entonces, aquí podemos ver la grapita, que es esta que está acá, la cuña que está aquí, que es radiolúcida, no se ve radiográficamente, y el clavito. Eso es suficiente como para que pueda sostenerse y no tener problemas. La parte final no se corta para que haya una buena y una mejor estabilidad. Y así es como debe quedar. Esta es la cara medial, esta es la cara lateral y esta es la vista frontal de cómo que se coloca. Como podrán ver, es bastante sencillo pues el manejo. Sí, durante la cirugía se te llega a romper esta parte distal de la cresta tibial porque abriste muy rápido, porque la sierra se te fue mucho. A veces lo que puedes hacer es darle otra vuelta al nylon en esta parte final. Con un mismo nylon lo atraviesa, le das otra vuelta y lo fijas de nuevo con la grapa, o puedes utilizar otro nylon con otra aguja. O sea, aquí atravesaste tu banda de tensión modificada normal y después nada más le haces un hemicerclaje en esta zona con nylon y le pones otra grapita. Hay perros que son muy inquietos, por así decirlo, se pueden golpear en esa zona, en una zona de hueso pequeño. Entonces, para asegurarte de que no se te vaya a desprender esa parte, le puedes poner otro nylon en esta zona para asegurarte. Aquí le voy a presentar un par de casos para ilustrar más. Este es Ramona, un boxer de 22 kilos. El 8 de noviembre de 2017, es importante la fecha para lo que les voy a comentar, llegó con un problema de claudicación del miembro posterior izquierdo. En las radiografías que le tomamos, bueno, le hicimos el examen ortopédico, tenía roto el ligamento ya de hace un tiempo, podemos ver enfermedad articular degenerativa bastante severa, y también en la cadera tenía un problema de displasia. Esto es importante comentarlo con el propietario, porque a veces hace el manejo de rodilla, te queda bien la rodilla y sigue claudicando un poco, pero ya no es por la rodilla, sino que es por la cadera. Puede ser una problemática que hay que más o menos prevenirla. Pero a este perro le hicimos la medición, lo que le correspondía era una cuña de 7 milímetros. Aquí está la cirugía ya terminada, y está Ramona con un adelantamiento de 0.7 centímetros, que son 7 milímetros. Y regresa el año 3 meses posteriores, en el 2019. Aquí está Ramona, esta es la cirugía que le habíamos hecho, y ahora tiene mala esta otra rodilla. El ligamento cruzado anterior generalmente se rompe, no sé, 10 meses al año y medio, a veces hasta los 2 años posterior, por los mismos procesos degenerativos que explicábamos. Aquí es la cirugía ya terminada. Del otro lado le tomamos la radiografía de cómo queda el postquirúrgico inmediato, la cuña, su clavito, su grapa y su nylon. Y esta es Ramona a los 10 días de la cirugía del miembro pélvico derecho y año 3 meses del miembro pélvico izquierdo. O sea, no hay claudicación, camina muy bien. O sea, y estamos hablando de que esta otra cirugía pues tiene 10 días, que es cuando llegamos a retirar la sutura. Este es el otro caso que les quería presentar. Uno de los primeros que operé fue en 2017, en octubre. Fíjense cómo el estado
del miembro pélvico izquierdo. Con una buena claudicación le hicimos la medición, determinamos que eran 6 milímetros de adelantamiento que había que hacerle. Esta es una foto intraquirúrgica, aquí una más de cerca, donde esta es la cuña colocada y esta es una cuña para que vean del tamaño de que se coloca. Aquí ya está la radiografía postquirúrgico inmediato del 2017 y regresa en el 2018, o sea, como, no sé, creo que como un año posterior, con ruptura, pero de la otra patita, del ligamento cruzado anterior del miembro pélvico derecho. Le hacemos las mediciones, hacemos la cirugía y en la cirugía incluso se nos rompió la parte distal. Y es una perrita bastante grande, vieja, el hueso es un poco más rígido, la sierra cortamos muy hasta abajo y cuando le hicimos el adelantamiento se partió. Pero no cambiamos la técnica, la dejamos así tal cual, con esta fracturita de la parte distal, con su clavito y su banda de tensión bien colocada. 2 meses posteriores ustedes podrán ver que hay una consolidación de la parte distal. Esta es la del año anterior. Esta es la radiografía de control del año anterior del izquierdo y este es el del derecho. Y aquí podrán ver ustedes a un año del miembro pélvico izquierdo y a los 2 meses del miembro pélvico derecho. Fue un ligamento cruzado anterior de la cresta tibial con esta cuña, nada más sostenida por el nylon y el clavito. Estos son los casos que presentamos cuando ya teníamos prácticamente como 12, 14 casos de miembros. En algunos lo operamos de ambos lados de los resultados de este trabajo. Presentamos también las tablas estadísticas de los controles que le llevábamos, porque pues medíamos la inclinación del grado tibial, la cuña que utilizábamos y las mediciones para ver que todo estuviera bien, tanto prequirúrgico y posquirúrgico, para llevarle pues un buen seguimiento, tanto radiográfico, incluso en video. Con los buenos resultados de la cuña de monocrilato de nanopatita, pedimos que no fabricaran otra que es de poliéter éter ketona, PIC. Es un material ya de mucho tiempo atrás, aprobado por la FDA de Estados Unidos. Aquí podrán ver, están fabricados nuestros primeros modelos, mandamos nuestros dibujos, mandamos unas muestras de las que teníamos y ellos nos comenzaron a hacer unos primeros modelos. Este es un material ampliamente utilizado. En humanos se fabrican los espaciadores cervicales con este material, la poliéter éter ketona, muy utilizado, es muy ligero, no libera partículas, es sumamente biocompatible. Incluso aquí en México llevan más de 20 casos incluso publicados del buen resultado que tienen cuando tienen algunos pacientes en medicina humana que han perdido una parte de los huesos del cráneo. Hacen una tomografía y mediante la tomografía hacen a la medida el trozo de hueso con este material. Y estas personas son quienes nos fabrican estos materiales. La empresa se llama Imateri. La doctora Inés Jiménez tiene un doctorado en biomateriales en Inglaterra. El ingeniero Jorge Pérez tiene maestría en Estados Unidos y en Europa también. Estos son los materiales que ellos nos hacen. Estos son los materiales que a nosotros nos están fabricando. Así es como nos lo entregan, de los diferentes tamaños. Es la misma lógica que el anterior. Y aquí les presento un caso. Este es de Lugo. Le puse el Lugo porque es con el doctor que me la refirió y que operé con él. Este es la cuña de PIC, una de las primeras que nos fabricaron. Aquí hacemos la presentación a la hora de la cirugía. Hacemos la osteotomía de la tibia, el corte. Luego hacemos la presentación de la cuña, una vez que tenemos abierto, la colocación de la cuña y la cuña ya colocada y fijada. Y aquí pues estoy en la parte final, tomo una foto con el doctor Jesús Lugo. Esta es la radiografía postquirúrgica inmediata y a las 12 horas que llegó él por el perrito, le tomamos pues un videíto para que vean ustedes que ya
a la hora de terminar la cirugía, ya ha estado apoyando. Los primeros 6 casos que hicimos, la lista, el seguimiento de las mediciones y la estadística que le llevamos. Y ahora les hablaré un poquito de complicaciones de esta técnica que hemos tenido. Este es el caso que les presenté, que se rompió la parte distal, que a los 2 meses ya se había reparado. Esta es una fractura de la parte distal. Podrán ver que el corte casi llega hasta el final. La perrita se rompió, nada más la llevaron porque le molestó ese día, por así decirlo. Cogió, le tomamos una radiografía y era que se había roto, pero ya al mes y medio, a los 2 meses, esto ya se había rellenado de huesos sin consecuencia. Y esta es la complicación probablemente más severa que hemos tenido. Este es un caso que operó el doctor Gustavo Blanquet, un excelente neurocirujano y ortopedista de la Ciudad de México. Y concluimos de que la cuña la había dejado muy hacia abajo. Muchas veces si la metes muy hacia abajo, esta zona de aquí queda un poco desestabilizada porque el ligamento patelar ejerce una gran fuerza. Aquí va cerca el clavito y esto te puede servir como de punto de apoyo para que se pueda romper, o un golpecito no queda correctamente. Algunos mencionan de que hay que dejarlo como unos 3 milímetros hacia abajo. A mí en lo personal recomiendo que la cuña quede al ras, porque cuando hace la presión con el nylon, ese milímetro, 2 milímetros que resultan adecuados, la verdad no hace tanta falta, con que quede al ras en una buena posición, pero por precaución la pongo al ras, y cuando hago la presión con el nylon generalmente tiende a bajar un poquito. La complicación de él fue que se rompió esto de acá. Ya no tuve fotos posteriores, pero me dijeron que había estado todo bien porque volví a entrar y le puse una banda de tensión. El doctor Jaime López me presentó esta radiografía y me dice, mira, yo le hice la técnica y pues me aseguré con una placa en Z de las que siempre he utilizado para hacer el ligamento cruzado anterior. Y le dije, no, pues muy bien. El doctor Rubén Soto, él no quiso usar el nylon, le puso un alambre, que en realidad a mí me da un poco de miedo, sobre todo en perros pequeños, poder colocar estos alambres a veces un poco riesgoso que se te pueda romper, pero pues él es un excelente cirujano y hizo una muy buena cirugía. El doctor Gumaro Tabizón me mandó esta foto. Yo pensé incluso de que le había colocado una grapita y no, lo que le colocó fue un cerclajito con alambre. El doctor Marcelo García tuvo también una rotura de una de sus cirugías en la cirugía, y me dice, no, pues nada más le puse el clavito, le puse el nylon y ya no hubo problema. El doctor Juan Manuel Luján es el primero que ha hecho en un gatito que tuvo, y dice, no hizo falta que le pusiera el nylon, con que le pusiera un clavito como que les pongo cuando hago un movimiento de la cresta tibial para una luxación patelar, generalmente fue bien y suficiente. Uno de los problemas de todos los tipos de cirugía, incluso como hablábamos como antes, por edad, es tener problemas de artrosis. La enfermedad articular degenerativa por simple edad siempre es progresiva, y más cuando han tenido algún problema de inestabilidad. Esta es una tomografía axial computarizada donde podemos ver pues algunas alteraciones. Esta es la radiografía y esta es la tomografía de los posibles procesos de artrosis que se dan posteriores. Este es la de esta perrita que se llama Kedra. Así es como ella llegó y está operada de las 2 patitas. Y aquí la podrán ver corriendo en el parque, perseguida por este perro. Tiene un caminar excelente, o sea, no tiene ninguna claudicación, no siente ningún dolor, apoya totalmente el peso, y ha sido un caso pues, exitoso. ¿Qué conclusiones relevantes puedo anotar? Que las cuñas de monocrilato de nanoapatita y poliéter éter ketona resultaron ser unos implantes eficientes para soportar la fuerza
que se presentan en el área de la osteotomía tibial. Todos los perros apoyaron en la siguiente semana de la cirugía. Se probó exitosamente que la opción de la banda de tensión modificada resulta ser una buena técnica quirúrgica y el costo se reduce a 1/3 comparado con otras técnicas para TTA y mucho más comparada con la TPLO. No es mejor ni peor que las demás, es una técnica más que nos ha resultado bastante buena y por eso pues la presentamos. Esta es una foto icónica de Andy Torrington, uno de los grandes referentes mundiales de rodilla. La publicó el doctor Andrés Sánchez de un congreso en Leipzig. Esta es una rodilla normal, tomada tiempo después de hacer esta cirugía. Una es cómo queda con la TTA y cómo queda con la TPLO. O sea, realmente hay bastante daño a la articulación, aunque hagamos una cirugía excelente. Entonces, hay que hacer cirugía lo más correcto posible, bien entrenado, con buenos equipos para tener los mejores resultados. Y un dato importante, la mayoría de los estudios retrospectivos han demostrado que la proporción de éxito es del 90%, independientemente de la técnica quirúrgica que se utilice para la reparación del ligamento cruzado roto. Obviamente hay que saber definir cuál es la técnica correcta. O sea, si es un perrito de 14 años, de 2 kilos, 3 kilos, con un proceso de enfermedad articular degenerativo severo, que tiene el ligamento roto, y tú dices, le voy a hacer una super técnica, pues lo más seguro es que ni termines la cirugía, en la anestesia se te quede. Estos casos hay que tratarlo, o por lo menos en mi criterio, una técnica extracapsular, le hace una técnica de la MAC y va bien. Si son perros que tienen una inclinación del plato tibial severo, pues no queda de otra, o sea, una TPLO va muy bien. La gran mayoría de casos, yo generalmente los trato con adelantamiento de la cresta tibial, porque me va bien, es una técnica menos invasiva, más rápida, es un poco más económica, pero pues ya depende, pues te digo, del criterio de cada quien. Y para cada caso también hay que saber valorar cuál es la cirugía que más corresponda para que realmente ese 90% de éxito sea totalmente real. Estos trabajos los publicamos en un libro que nos imprimió la Editorial Académica Española, donde presentamos varios otros tipos de implantes, tornillos para luxación sacroiliaca, mini placa para luxación sacroiliaca, la cuña de MLA, placas ilíacas, clavo amarrado y clavo trenzado. Lo de la monofilato de nanoapatita lo publicamos en la revista RMV y los resultados de la cuña PIC en la revista oficial del Congreso Veterinario de 2020. Y aquí le quiero hacer un reconocimiento y darle las gracias al doctor Miguel Villalba, que recientemente nos fabricó de su ronco pecho una cajita muy bonita para la presentación de estos implantes, donde tenemos todos los tamaños, los nylon con sus clavos, su grapita, y también se pueden, llevan la pinza de apriete y de distracción. Pues muchísimas gracias, espero que les haya servido y más o menos cumplimos con el tiempo, son las 9:30 y si tienen alguna pregunta, pues le dejo al doctor José Luis Zaragoza. Muchas gracias. Cambiamos entonces. Así sin los audífonos para que me escuche directo. Muchas gracias, doctor Octavio. Una plática sin duda interesantísima, muchos buenos comentarios, gente que desde estudiantes aquí pusieron un comentario que preguntaba algo que a lo mejor era muy simple, pero no, cualquier pregunta es buena. Nos encanta tener estudiantes porque son el futuro de nuestro gremio. Y pues bueno, no solo a ellos, a todos los médicos, incluso, como les digo, ¿no? Siempre médicos titulados, estudiantes de medicina veterinaria, pasantes de médicos, son bienvenidos a estas pláticas. También algunos propietarios han metido, no nos gusta mucho, pero no es porque no queramos que estén, simplemente a veces piensan diferente que nosotros, pero todos son bienvenidos a estas pláticas.
Doctor, vamos a hacer la dinámica de la plática, bueno, más bien del regalo del premio que tenemos para quien conteste una pregunta. Lo único es que hay algunas preguntas que se fueron contestando durante la plática. Por eso es que no vamos a leerlas todas, porque pues bueno, ya se contestaron. En general, todos, muchas gracias por la ponencia, excelente ponencia, el doctor es excelente, ya tendrá oportunidad de verlo en Facebook, todos los comentarios que tuvo, perdón, doctor. Y vámonos con, creo que no hay pregunta que no se haya contestado, todas se contestaron. Creo que la pregunta de la doctora que está estudiando dijo que para un paciente geriatra es recomendable hacer una TTA2 para evitar en lo posible la fractura de la parte distal de la cresta tibial, como el caso que puso. ¿Es recomendable? Sí, la TTA2 pienso yo que tiene una gran ventaja por el tipo de corte que le hacen a la cresta tibial. Incluso pues hay estudios donde hacer el doble corte hacia la parte distal logra una menor estrés en esa zona tan pequeña. Incluso le hacen un amarre similar al que nosotros hemos estado también proponiendo, que resulta como muy preventivo para que no se vaya a romper. Y la TTA2 pues es bastante sencilla en el sentido de que hace la osteotomía y nada más colocas la cuña. O sea, la cuña tiene una manera prácticamente de autoadherirse, por así decirlo, a la zona. Los comentarios de los grandes médicos españoles es que pues resulta como todos los suizos de altísima calidad y altísimo precio. Ok, muchas gracias, doctor. Pues bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Como les repito, se fueron contestando en el transcurso de la plática. Quisiéramos que nos dé la pregunta, doctor, de una vez para que un afortunado se lleve el premio del día de hoy, que es este libro de gastroenterología en perros y gatos. Ahí se ve, creo que no se refleja mucho. Ahí está. Este libro se va para... A ver, doctor, la pregunta. Me dijo... Ahí está. ¿Ah? Sí, doctor. Me dijo el doctor Zaragoza de que la hiciera un poquito complicada. En realidad no va a estar complicada, media enredosa nada más. Okay. ¿Cuál es el material con que se fabrica químicamente, está dado la primera cuña de MNA? ¿Y cuál es el nombre completo de la segunda cuña, que es de pique? A ver, doctor, aquí va a leer las respuestas. Así nada más leerlas, no sé. Y vamos a ver, ahorita yo le voy a ir diciendo para leer también en el Facebook. Vamos a ver. Aquí van diciendo la respuesta. Ahí van a empezar las respuestas, doc, para que les pueda ver. Luis Manuel Rojas, hidroxiapatita. José Alfredo Velázquez Ordóñez, hidroxiapatita. Ajá. Lilian Blasquez, aplauso. Y una disculpa por los perritos de los vecinos que están ladrando bastante, pues esas son cosas que se nos salen de control. Uno que me dice es monetita, otro que dice hidroxiapatita, otro hidroxiapatita. Antonio Shaddad Moni, hidroxiapatita. David Franco, hidroxiapatita y poliéter crilato. Monohidroxiapatita. Sharon Reese. Ángel Soto, cuña de mina en base de monocrilato. Monohidrato, hidroxiapatita. A ver, Doc, ¿a quién se lo damos o todavía no le dan? Sí. Mira, el más parecido hasta ahorita es el de Ángel Soto, de monocrilato de hidroxiapatita. ¿En serio? Sí. Y hay otro que dice que es la poliéter terquetona. Entonces ahí sí que tú decides. No, Doc, usted es el que dio la David plática. Franco dijo hidroxiapatita y poliéter terquetona.
él es el más acertado. Y me pusieron aquí monetita. Monetita es un mineral de los fosfatos que también sí se utiliza para este tipo de cosas, pero para este caso no lo utilicé o nada más lo probamos. Es para unas uñas que voy a presentar más adelante, que son las que llamamos reabsorbibles. Entonces, ¿quién me dijo? Que puso David Franco, hidroxiapatita y polietretona. David Franco. Ok. David Franco, por favor, ahorita producción se pone en contacto contigo. Ojalá que le puedas mandar inmediatamente tus datos. Se van a comunicar, perdón, por vía Messenger para que mandes tus datos y podamos enviarte tu premio. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por esta participación. De verdad que la disfrutamos muchísimo. Bueno, a todos los que nos gusta la ortopedia, a mí me encanta. Yo llevo varios años trabajando con el doctor Isidro Castro. Ahora ya voy a empezar a trabajar con usted, si así me lo permite. Y vamos a tener varias participaciones más. No es la última, es la segunda, pero no la última. Y vamos a seguir participando. Doctores, ya saben, estas pláticas son para ustedes y por ustedes, y mientras haya pandemia, y nosotros vamos a estar dándonos la mano para que podamos seguir aprendiendo más y más. Va a haber regalos, todas las transmisiones vamos a tener un regalito. Yo me comprometo a que todas las transmisiones tenemos un regalo. Y pues muchas gracias. Ya saben que nos pueden encontrar ya en Guatemala con distribuidora Global Vet, en Perú con distribuidora Improvet y en Panamá con distribuidora Soluciones LM. Recuerda, si eres un distribuidor y te interesa la distribución de nuestros productos, por favor ingresa a la página www.inofarma.com.mx. En la sección de exportaciones, mi compañera, la licenciada Vanessa García, te va a atender con muchísimo gusto y seguro van a llegar a un acuerdo. Si ya conoces los productos de Laboratorio Inofarma y necesitas que alguien te dé una asesoría o te haga una visita, ingresa a la misma página en la sección de representantes y promotoras y ahí te van a atender mis compañeros con muchísimo gusto. Pues bueno, muchísimas gracias a CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que son los que avalan nuestras constancias de asistencia. Ya aquí pusieron la liga para la constancia, ya está. Por favor, ingresen, tramiten la constancia. Y de todas las demás preguntas ya saben que se quedan grabadas, las pueden ver en Facebook, en YouTube y en la página. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Saludos a todos. Y ahí estamos a la orden. Gracias. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Inofarma. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche con una plática de grandes especies. Por favor, estate pendiente de Facebook para ver todo el calendario de todo el mes de enero, lo que resta, y el mes de febrero, que ya pronto va a estar publicado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.